Buen día a todos. Vamos a dar unos minutitos para esperar a que el resto de los asistentes se unan al webinar y poder dar inicio. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Muchas gracias por la espera. Se están uniendo, bienvenidos. Sean todos aquí al webinar de requisitos técnicos para el código de red en nuestra primera parte. Este es el segundo seminario de código de red. Aquí damos la bienvenida al ingeniero Manuel Medina, quien nos dará la introducción de este tema. Para las preguntas pueden realizarlas por medio del chat. Al finalizar el webinar vamos a dar respuesta a todas sus preguntas. Si bien o pueden levantar la mano, también les podemos dar acceso a su micrófono para que puedan dar ahí sus comentarios o alguna duda. Bienvenidos. Muchas gracias. Adelante, Manuel. Gracias, Judith. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a esta segunda sesión. La semana pasada, pues ya se acordarán, hablamos de lo que era la ley del servicio eléctrico, un poquito de los parámetros que teníamos que conocer de qué era el código de red, su relación con las leyes, las sanciones, a quiénes aplica, a quiénes no. Y el día de hoy, pues ya vamos a empezar un poco con lo que es técnico, ¿no? Lo que es los requisitos de los centros de carga para cumplir técnicamente con la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Estos requisitos pues vienen en el código de red en su última parte, antes del plan de trabajo.
Bueno, nuevamente, si tienen alguna duda, estoy aquí al pendiente del chat para comentarlo. También me pueden contactar después de la sesión y espero pues el día de hoy les sirva mucho la información que vamos a compartirles. Básicamente, la información del día de hoy será nada más la parte de la estabilidad del sistema, es decir, no vamos a ver toda la parte técnica que voy a ver de hoy porque pues, nos extenderíamos demasiado. Eh, para el día de hoy tenemos lo que es la tensión, la frecuencia, el cortocircuito, torre de potencia, las protecciones, el control y el intercambio de información. Todos estos temas están clasificados en la parte transitoria o de estabilidad transitoria del sistema. Y por último, vamos a ver lo que es calidad de la energía, que por sí solo parece que es nomás una pequeña parte del código de red, pero realmente es muy extenso. Entonces, por eso decidimos separarlo en una tercera sesión únicamente para calidad de la energía. Voy a comenzar. Lo hago con el siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos los requisitos técnicos para el cumplimiento con el código R que están publicados en el Diario Oficial de la Nación. Si se fijan, tenemos el requisito en la primera columna y luego tenemos 3 columnas que son las clasificaciones en las que entran los centros de carga. Recordemos que a partir de este momento vamos a hablar exclusivamente de centros de carga. Si es necesario que alguien requiera platicar acerca de generación o de transmisión, también lo podemos hacer, pero es un tema un poquito más específico y lo podríamos ya agendar mediante una reunión privada, ¿no? Las 3 clasificaciones pues, están relacionadas con la carga conectada al sistema o su nivel de tensión. La primera clasificación es el centro de carga conectado en media tensión con una demanda contratada menor a 1 megawatt. ¿Qué quiere decir esto técnicamente? Bueno, que son centros de carga en media tensión que tienen una considerable producción, un considerable consumo de energía, pero no es lo suficientemente grande para generar una afectación al sistema en caso de una contingencia. En este nivel, pues tenemos todo lo que es el área comercial, llámese plazas, centros médicos, estaciones de servicio, tiendas de autoservicio como un Oxxo, etcétera, ¿no? También algunas industrias medianas o pequeñas que por su naturaleza pues, no requieren tanta energía eléctrica o tanta demanda, ¿no? En su sistema. Vemos que aplica la mayor parte de la tabla. Sin embargo, pues tienen ahí, están exentos de cumplir con lo que es el factor de potencia y, y una parte de calidad de la energía. Esto es porque, pues, al ser centros de carga que no tienen una gran carga conectada, sus afectaciones al sistema pues, no son tan mayores y podríamos decir que no es necesario que estén todo el tiempo eh, checando este tema, ¿no? Luego tenemos la sección del medio, que ya son los centros de carga conectados en media tensión también, pero con una demanda mayor a 1 megawatt. A partir de 1 megawatt consideramos que algún problema provocado por este centro de carga podría tener consideración, podría ser propensa a provocar daños en la red. Entonces ya se ve más estricto, ¿no? Ya vemos que aplica factor de potencia, que aplica calidad de la energía en todas sus acciones o todos los requisitos. Y esto es, pues, se deduce que es porque puede provocar problemas más serios en la red, ¿no? Y en la tercera columna, están todos los centros de carga en alta tensión, es decir, que su voltaje es mayor a 69,000 volts. Y para ellos aplica lo mismo que un centro de carga mayor a 1 megawatt. Sin embargo, pues en algunos requisitos técnicos ya más específicos, ya es un poquito más extenso el código de red. Entonces, clasificaciones de código de red, 3. Centros de carga. Centros de carga, digamos, pequeños y medianos, centros de carga grandes y se separan por su nivel de voltaje. ¿Ok? Cualquier duda, aquí seguimos. Esto nomás para que quede claro, ¿no? Porque vamos a ver algunos temas como factor de potencia, calidad de la energía, que no necesariamente los tienen que cumplir todos los centros de carga. Y no aplica de la misma forma para todos, entonces vamos a avanzar. ¿Por qué separamos este tema así de esta forma? Disculpen, voy a quitar la cámara para poder poner el marca de texto. A ver. Muy bien. Si se fijan, tenemos separado esto de aquí y esto de aquí, ¿sí? Y si nos vamos a la siguiente diapositiva,
esta separación corresponde a esto que está aquí, ¿sí? ¿Por qué lo separamos así? Bueno, es que estas primeras partes de los requisitos técnicos tienen mucho que ver con la estabilidad general del sistema. Están completamente relacionados uno con otro. Y la calidad de la potencia está más relacionada con el consumo de la carga. Aunque todos están relacionados con el consumo de la carga en un punto, estos tienen más impacto sobre la estabilidad general del sistema eléctrico nacional que este último, sobre todo en el estado transitorio. Entonces, por eso nosotros lo separamos en esta forma, en esta capacitación de esta forma. ¿Y pues, qué significa, no? Bueno, estos requisitos están relacionados con cosas que pasan en el sistema que pueden afectar a todos los centros de carga. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver en este primer cuadrante lo que es el consumo de potencia en megawatts de una red completa, ¿no? Aquí dice la línea y dice que tiene un consumo de 40 megawatts, ¿sí? No se alcanza a apreciar totalmente, pero vemos que empieza en 40 megawatts. Y luego, misteriosamente, esta carga sufre una desconexión, pero no es una desconexión en la línea total, sufre una desconexión en la color verde. Esta desconexión en la color verde provoca que las otras líneas tengan una inestabilidad y se hace una oscilación. Y esta oscilación pues tiene efectos en el sistema completo, como por ejemplo en el voltaje. Estamos viendo que el voltaje está en el valor de 1 por unidad, o sea que estaba normal, y luego baja, trata de subir, baja de nuevo, sube, se pasa, en algunos lados, en otros no, en otros se mantiene más abajo, regresa y está oscilando, ¿no? Y esto provoca perturbaciones en la red y puede dañar equipos. Nos puede provocar daños en nuestro centro de carga y puede provocar daños en los generadores y en la distribución. Pues lo mismo pasa con la frecuencia. Oscila. Y lo último, pues lo tenemos en el factor de potencia, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que una carga inmediata que se desconecta de forma inmediata de la red provoca daños que tal vez no percibimos porque el sistema eléctrico en ese momento es robusto. Pero si esto pudiera pasar en un estado de alerta, que vimos la sesión pasada, que había diferentes estados en el sistema eléctrico nacional, es posible que esto se amplifique y que nos cause, nos cause un problema. ¿Por qué se desconectó? Bueno, pues aquí dice, ¿no? Que hubo una falla en la red Shanghai, en la verde. Una falla y eso provocó que el sistema se desconectara de manera inmediata y, bueno, pues afectó a todos. Esto se le llama el análisis de la estabilidad del sistema. Y de esta teoría parte todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, inclusive un poco lo de la calidad de la energía. Se los explico un poco para que tengamos un poquito más claro por qué tenemos que cumplir y por qué no, y sabiendo un poquito lo que es la estabilidad, a grandes rasgos, claro, podemos entender bien fácil, por eso tengo que cumplir con esta protección en voltaje, por eso tengo que tener factor de potencia así. Entonces, yo pienso que es en lo que tenemos que basarnos, no es nomás en leer el código red, sino un poquito más adentro en la filosofía del sistema, ¿no? Porque existe el código de red, bueno, pues para que el sistema sea confiable. El objetivo del código de red es ese. ¿Y, y cómo lo hacemos más confiable? Bueno, la legislación definió estos puntos que tenemos que cumplir todos en la red para que a futuro pues todos nos vamos beneficiados. Y solo funciona si todos cumplimos. Entonces, bueno, ya teniendo esto un poquito más claro, podemos empezar. Aquí les tengo yo una pequeña simulación. Este es uno de los servicios que hemos hecho NAFSA. Bueno, esta en específico es un ejemplo, no es un caso real, pero es como más o menos damos la teoría aquí a nuestros clientes, ¿no? A nuestras capacitaciones. Y aquí estamos viendo cómo realizamos la simulación en un software y simulamos la conexión de algún centro de carga. Por ejemplo, tenemos 3 buses de generación, el A, el B y el C, y luego abajo tenemos las cargas, no los vamos a ver en este momento, pero lo que podemos ver es que el sistema, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo cambian los nombres de los tableros. Va B, A, y vamos viendo cómo está revisando cada tablero, ¿no? Por cada simulación. Entonces, aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es que estamos en el 100% del voltaje y luego de repente tenemos una caída hasta cero y luego regresa.
Y esta caída es una interrupción causada ¿por qué? Bueno, pues puede ser por una falla, puede ser por una desconexión sin avisar, puede haber muchas formas, ¿no? Y hace que el sistema se desestabilice. Y eso provoca que los generadores, algunos oscilen, como en este caso, está oscilando también, este está oscilando, este también, pero y este, por ejemplo, este está en resonancia. Eso es lo que provoca en el sistema cuando hay una falla, ¿no? Cuando alguien se desconecta, cuando hay un cortocircuito, o cuando falla o varía la frecuencia, ¿no? Y también, por ejemplo, podemos ver aquí el que está viendo el voltaje contra el tiempo, que hay unos centros de carga que no pierden todo su voltaje, que llega hasta el 90%, pero este lado vemos que sí tenemos caídas hasta cero, ¿no? Entonces, esto es un análisis de transitorios y esto es lo que pasa cuando los siguientes puntos que vamos a ver, que son tensión, frecuencia, cortocircuito, un centro de carga grande se desconecta. Bueno, ahora sí, de lleno. Tensión, número 1, 2.1, ¿no? ¿Qué dice? Los centros de carga deben mantenerse conectados en los siguientes rangos de tensión en su punto de conexión. Rango permanente, o sea, todo el tiempo deben de soportar variaciones de más o menos 5%. O temporalmente, o sea, por 20 minutos, deben de soportar más o menos 10%. Y aplica tanto para media como alta. Lo vimos en la primera tabla. Tensión aplica para todos, ¿sí? ¿Y qué significa esto? A ver, permíteme un segundo. Se trabó el PowerPoint. Ok, ya. Aquí estamos viendo una gráfica parecida a la anterior, es voltaje y tiempo, ¿sí? No aplica exactamente en los 10 minutos porque vamos a hablar de un transitorio, pero es como más o menos se los puedo explicar aquí. Tenemos una forma de onda estable. Digamos que esto es el estado normal, aquí estamos normales. Y luego tenemos un momento donde sube. A esto se le llama un swell o una sobretensión. ¿Y por qué sube? Bueno, puede subir por muchas razones. Puede haber una falla, puede desconectarse un centro de carga, etcétera. Y en este tiempo, los generadores tratan de estabilizar el sistema. Sin embargo, cuando el generador estaba tratando de estabilizar el sistema, las protecciones de los centros de carga o de las cargas se activaron. Y el sistema detecta una anomalía y desconecta por completo. Así deben de funcionar las protecciones. ¿Qué es lo que pasa? Pues que llegar a esto es llegar a zona roja y es desconectar el sistema eléctrico, una sección de él o el sistema por completo. Y esto provocaría pues daños a nivel nacional, ¿no? Imagínense que tuviéramos un apagón general como hubo en España y pues toda la producción de ese día de todos lados pues, puede verse pues, seriamente afectada. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el código red? Necesito que tus centros de carga me ayuden a soportar estas variaciones de tensión de más, menos 10 todo el tiempo. Y si yo, red, empiezo a tener fluctuaciones como estas, necesito que me esperes 20 minutos. ¿Sí? Si duro más de 20 minutos con este sobrevoltaje o esta caída de voltaje, te permito desconectarse porque entiendo que ya podemos empezar a dañar equipos, ya es algo peligroso. 20 minutos con 110 de voltaje ya es una sobrecarga, entonces te lo permito, pero no antes. ¿Por qué? Porque si tú te desconectas antes de este tiempo, no me das tiempo de estabilizar mi sistema, si es posible que yo en menos de 20 minutos este voltaje lo pueda reducir, pero si tú te vas, me vas a ocasionar otro de estos y luego se va a ir el otro y va a ocasionar otro, hace un efecto en cadena y se va a desestabilizar el sistema completo. Entonces, por eso existe este punto, ¿sí? ¿Cómo cumplimos? Bueno, la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo hice un estudio de calidad de la energía y salí con sobrevoltaje y tengo que poner protecciones y que la fregada. No, no va por ahí, de hecho lo contrario. Los centros de carga que no cuentan con dispositivos de protección
de variación de voltaje, es decir, ANSI 27 y 59, cumplen automáticamente. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estemos sufriendo una sobretensión, no nos vamos a desconectar. No vamos a tener problemas al momento de que nuestras protecciones quedan operadas, etcétera. Y la gran mayoría, si no es que el 90% de los centros de carga en media tensión no tienen protección de sobrevoltaje. Están la mayoría conectados con fusibles. Los fusibles no leen el voltaje. Hay algunos tableros generales que sí tienen protección de sobrevoltaje, y cuando eso pase, o sea, todos los que tengan este medio de desconexión automático sensible a la variación de tensión, deberán ajustarlo a los valores solicitados por el código red, es decir, a estos, ¿no? A estos de aquí. Si yo estoy en 13.800, bueno, pues tengo que poner mi rango permanente de protección de caída de voltaje en este valor, y mi rango temporal, o sea, temporizado, a 20 minutos con estos valores. Eso es lo que tengo que hacer para cumplir. No, si no tengo protecciones, el código R no me dice que las instale. Ya veremos en casos de alta tensión o grandes cargas que, más que nada por seguridad de los activos eléctricos, es necesario ponerlas, pues hay que ajustarlas, ¿no? O que yo, bueno, vivo en una zona o trabajo en una zona donde hay muchas variaciones y ya se me han dañado equipos, bueno, pues también ahí lo permito, ¿no? Lo necesito más bien, es para proteger mis activos eléctricos, las cosas que valen dentro de mi planta, pero si no las tengo, no estoy en incumplimiento, porque soportaría yo siempre las variaciones. O sea, aunque yo tenga 150% de sobrevoltaje, si tengo fusibles, estos no van a operar por sobrevoltaje. Tal vez por alguna falla sí, pero ya sería otro tema, por una falla corta, pero mientras tanto no. ¿Cómo funcionan estas protecciones? Pues bueno, bien fácil. La 27 pues está bien, está leyendo todo el tiempo el voltaje, y si se llega al umbral de valor permitido, o sea, de que bajó el voltaje al mínimo ajustado, pues va a empezar a contar. Y cuando llegue el tiempo que le ajustemos, en el código de red 20 minutos, pues va a abrir el interruptor y punto, nos desconectamos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nos desconectemos? Bueno, pues va a pasar esto. Va a pasar esto. Esto es lo que va a pasar, esto que se ve aquí. ¿Sí? Ahora, va a pasar eso, sí, pero yo tengo permitidos conectarme en este valor, entonces no voy a tener ninguna penalización, y al contrario, voy a estar protegiendo mis equipos. Sin embargo, si yo no lo ajusto a eso que está ahí, me desconecto y provoco la inestabilidad del sistema, pues bueno, ya vendrá la multa, ¿no? Y ya veremos qué afectamos y cómo el SENACE, cómo la CNE dictamina la sanción. Pero pues, para que quede pues, así claro, es sencillo. Si no tengo protecciones de sobrevoltaje en mi centro de carga, que me desconecten por completo grandes cargas en mi sistema, no va a ser necesario instalarlas respecto a código R. Claro, es necesario instalarlas por seguridad, por norma, etcétera, pero código R no nos pide que instalemos nada. Siguiente parte, frecuencia. Bueno, la frecuencia, casi lo mismo que estamos viendo en este momento, ¿no? Pero ahora en vez de la tensión, pues vamos a hablar sobre la frecuencia. ¿Qué significa? Bueno, si varía la frecuencia de 61 a 59, yo me puedo desconectar automáticamente. Esto sí es peligroso porque, por muchas razones, una de las más lógicas es, si un motor de 60 Hz nosotros le variamos la frecuencia, va a cambiar la velocidad de su giro. Y si cambia la velocidad de su giro, pues se pueden desincronizar algunas partes en los sistemas. O también se pueden confundir algunos equipos de control, etcétera, ¿no? Ya variar la frecuencia es tener problemas en el sistema en general. Y por eso, pues sí está permitido desconectarnos con estos valores y es seguro. Temporal, sí varía poquito más la frecuencia, pero nomás dura un tiempo determinado, 20 minutos. Bueno, pues debo de poder soportar esta variación de frecuencia. ¿Y por qué debo poder soportarla? Bueno, pues porque la frecuencia es igual en todo el sistema, no cambia en ninguna parte del sistema. Y, y, y si la frecuencia está mal, todo el sistema está mal. Y si nosotros nos desconectamos de golpe, le hacemos un golpe a la frecuencia. Y si alguien se desconecta después de nosotros porque también se salió antes de los parámetros, pues hace un efecto en cadena, lo mismo que el voltaje. Y pues aplica para todos, ¿no? ¿Cómo cumplimos? Pues mismo caso.
Ponemos protecciones, la 81, que monitorean la frecuencia y nos permite conectarnos en caso de que lleguemos a estos parámetros. Protecciones son recomendadas, sí, porque una variación en la frecuencia puede provocar daños en nuestras instalaciones de manera segurísimo va a provocar algún daño. Pero si no tenemos protecciones, bueno, pues centro de cuadro que no cuenta dispositivos, se considera que cumple automáticamente. O sea, es decir, si no tenemos una protección de frecuencia, cumplimos. Viendo estos dos temas, quiero comentarles algo bien importante. Si nosotros hicimos un estudio de calidad de la energía y luego salimos con valores de voltaje arriba del límite o abajo del límite en nuestras gráficas que nos comparten nuestros proveedores que amablemente nos hacen los estudios, no significa que estemos en incumplimiento. Significa que la red está en incumplimiento, pero no es culpa de nosotros, es culpa del que la maneja. Hay personas que dicen, es que salí alto de voltaje y por código de red, tengo que regular el voltaje. No, no es así. Nosotros no tenemos, los centros de carga no tienen manera de controlar el voltaje. El control de voltaje se hace en la generación. Se instalan equipos como capacitores, se les modifican algunos parámetros a los generadores para que regulen ellos el voltaje. Pero nosotros, por poner un regulador, lo único que vamos a hacer sí es proteger nuestras instalaciones, pero no lo vamos a cambiar, o sea, no tenemos la fuerza. No es físicamente posible regular el voltaje desde un centro de carga, eso le corresponde a la transmisión y a la generación. Entonces, por código de red, pues, no vayamos a pensar que porque nuestros análisis salieron variaciones en frecuencia y voltaje tenemos que hacer algo, ¿no? Aquí más bien hay que estar pendiente y estar preparados porque si tenemos estas variaciones en el sistema, pues es posiblemente que estamos susceptibles a daños, ¿no? Y ahí sí recomendaríamos pues habilitar los sistemas de desconexión sensibles a variaciones de frecuencia para evitar daños internos, no para cumplir con código de red. Esto es más un tema de proteger nuestros activos, de proteger nuestra producción, de que tal vez nos desconectemos porque varió la frecuencia y dices, no, pues ya paré la planta, pero y hoy el daño pudo ser peor, ¿no? Entonces, para que no haya confusiones, una cosa es que el voltaje y la frecuencia varíen, que no está en el control del centro de carga, y otra cosa es que nos desconectemos ante variaciones que dentro de los límites permitidos, es decir, que si nos desconectamos antes de lo que permite el código de red, pues ahí sí estamos en incumplimiento, pero si no nos desconectamos, no se recomienda tampoco al 100% porque si no nos desconectamos nos arriesgamos a tener daños, pero bueno, ahí es cuestión de hacer un análisis más profundo de cada sistema, hacer un análisis del costo de oportunidad por haber perdido la carga en ese momento, tal vez igual y no vale la pena desconectarnos, etcétera. El código de red nos deja decidir si queremos irnos o no. Ya será cuestión de cada centro de carga, con gusto los podemos apoyar a revisarlo, pero no significa que si varía la frecuencia no cumplamos y tengamos que instalar las protecciones. No, no va por ahí. Es más un tema de que si por la red o la generación varían estos parámetros, estos son los límites donde el código de red te permite irte. Si te vas antes, te penaliza. Y bueno, otro ejemplo, ¿no? Pues luego se pone muy, muy tedioso ver estos temas, nomás de leer el librito, pero desafortunadamente y afortunadamente para nosotros tenemos un ejemplo real que ocurrió el año pasado en la península ibérica de un apagón masivo por sobregeneración. ¿Qué fue lo que pasó? Esto no fue culpa de un centro de carga, hay que definirlo una vez, fue culpa de la generación. Pues hubo allá usan 50 Hz, ¿no? Hubo una variación de frecuencia. Esta variación de frecuencia ya el sistema de 50 Hz. Durante un día de mucho sol, empezó a notarse que había fluctuaciones. Desde las 12 del día se empezaron a detectar estas fluctuaciones y a las 12:30 hubo una fluctuación mayor. Y esto obligó a desconectar el sistema completo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, voy a poner aquí la plumita para que sea más delgadito. Aquí a la derecha tenemos una gráfica de puntos y una gráfica de líneas que dice, los puntos verdes es la producción de energía en el sistema, los puntos rojos es la demanda de energía en el sistema, es decir, lo que consumen los clientes. La línea verde es la producción más la importación de energía y la línea roja es la demanda más la exportación. Bueno, les explico brevemente esto, pero esto no es común verlo en México.
cuando los países colindan físicamente, tienen fronteras unas con otras, existe la opción de, oye, a México le sobra energía, a Estados Unidos te sirve porque si no tengo que desconectar mis plantas. Ah, sí, dámela, etcétera, ¿no? Entonces, por aquí va este tema. No nos vamos a aclarar en esto, sino en los puntos que están aquí abajo. Bueno, pues pasó que ese día estaban todos funcionando normal. La producción y la demanda estaban pegaditas. Esto es sano, ¿sí? Cuando la demanda supera a la producción, el voltaje cae. Cuando la producción supera a la demanda, el voltaje sube. Eso es porque hay más energía de la que se consume o hay menos energía de la que se consume. Entonces, cuando tenemos más, aportamos más energía al sistema, el voltaje, para no variar la frecuencia, tiende a subir. Porque la otra cosa sería cambiar la frecuencia. Eso es malo. Entonces es como vemos que a ciertas horas del día sube el voltaje, a ciertas horas del día baja, es esto, ¿no? Pues es el sistema equilibrándose. Pero esto tiene un límite y tiene que estar la diferencia entre estos dos siempre lo más cercano a cero. Tienen que estar así pegaditas siempre, ¿no? Si esto se empieza a separar mucho, pues empezamos a tener problemas de control. Llega a ser más alta la demanda que la producción, entonces empieza a bajar mucho el voltaje y empezamos a tener problemas. Y en ese momento, pues tenemos que ingresar más sistemas de generación al sistema o desconectar cargas, hay que tomar una decisión. A eso se le llama la demanda controlable, que en México todavía no aplica, pero podría aplicar en algún momento. Y si es al revés, si tenemos más producción que demanda, pues el voltaje empieza a subir y es necesario desconectar generación. Pues aquí empezó a pasar que la producción empezó a ser menor que la demanda, es decir, pues necesitábamos más energía. No, sí, necesitábamos más energía que la que necesitaba el sistema. Y esto pues, empezó a abrir la brecha y se convirtió en una zona de alerta. La semana pasada vimos que era la alerta, ¿no? El sistema operativo en estado de alerta. El sistema entró en alerta. Y a las 9 dice el controlador de energía, hay que ajustar esto, ¿no? Hay que reducir hay que aumentar la producción. Entonces empezamos a solicitar que se nos empieza a mandar, empezaron a solicitar energía de otros lados, empezaron a buscar la energía de otros lados, pero llegó un momento donde no lo pudieron controlar. Y bueno, voy a tratar de quitar todo este cochinero que hice. Vean el borrador, ¿no? Ahí está. Y en ese intento de control pasó algo muy extraño. Empezó a bajar la demanda. Y dijeron, no manches, acabamos de pedir un montón de energía, ¿qué hacemos? Pues no alcanzaban a ver qué hacían cuando la frecuencia cambió y cayó, subió y cayó. Y empezó a crecer, 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 crecer la producción. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues porque seguramente en esta zona de alerta, las protecciones de los centros de carga se habilitaron y empezamos a tener una caída inmediata en la demanda de energía. Los que no tenían protecciones de alto voltaje, bajo voltaje o frecuencia no se desconectaron y mantuvieron una demanda, pero los que sí se fueron porque hubo una variación en el sistema. Se fueron y el sistema colapsó. Empezamos a tener un montón más de energía de la que necesitábamos y el sistema dijo, ya no más, bye. Y se fue todo. Se fue todo, tardaron un rato en recuperarse y aquí se ve cómo de manera paulatina empiezan a subir de nuevo, quedándose en estado de alerta pues durante varias horas. Bueno, pues básicamente para esto es el código de red. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, empezamos a tener aquí medio problemas con la generación, el consumo de energía. Empieza a haber fluctuaciones en la red graves y se empieza a ir la gente, toda la gente que se fue aquí, están bien. Ellos cumplieron con el código de red en su parte de centros de carga. Los que no cumplieron con el código de red son los que generaron porque no supieron hacer las maniobras de desconexión y conexión. Sabemos que fue porque había una
producción de energía solar y había que desconectar las centrales solares y no se hizo de manera adecuada. Habrá que ver por qué. Sabemos que la energía eléctrica no se puede simplemente cortar. No es como el agua, que cortamos la línea del agua y el agua se empieza a derramar al piso y no pasa nada, ¿no? Aquí la energía eléctrica no es posible soltarla al aire libre, no la podemos derramar de manera segura. Entonces, pues hubo problemas para controlar esto. Esto sería, en México le correspondería al SENACE tomar decisiones y se acaba el estado de alerta, está dentro de falla y luego ya empieza el estado que veíamos la semana pasada, en la clase pasada, de restablecer el sistema. Y poco a poco volvemos a la normalidad. Bueno, pues aquí entendemos, ¿no? ¿Qué es el código RAID? ¿Por qué funciona? Si estos centros de carga se hubieran quedado conectados cuando había sobredemanda, seguramente hubieran tenido picos de voltaje en sus redes y hubieran tenido daños en sus equipos. Fue buena idea conectarse para ellos, mala idea para el sistema eléctrico de la región, porque pues tuvieron que hacer, primero pidieron a Francia que se conectara para que empezara a tener energía, pues Francia dijo, espérate, yo también tengo mucha producción, no te puedo recibir, se le solicitó Portugal y nadie quiso, entonces, ¿qué hacemos con la energía? No, pues hay que pagar todo. Y lo pagaron y pues caos. Básicamente eso fue el tema, ¿no? Ahora entendemos un poco, ¿no? ¿Qué son estas protecciones y para qué son? Luego ya vienen otras protecciones básicas. Los que estén relacionados con la energía eléctrica saben que los cortocircuitos pues, son las fallas más comunes en los sistemas eléctricos. ¿Cómo nos protegemos de un cortocircuito? Pues tenemos interruptores. Estos interruptores pueden ser en nuestras casas, podemos verlos así, pero en los centros de carga grandes vemos estos interruptores grandototes, ¿no? Al final del día todos son interruptores. ¿Y qué nos dice el código de red? Bueno, hay que seleccionarlos bien. Solamente eso te pido. ¿Cómo los voy a seleccionar? Bueno, pues debes de tener la capacidad interruptiva. Bueno, pueden marcar textos. Debes de tener la capacidad interruptiva necesaria. ¿Cómo vemos la capacidad interruptiva? Todos los interruptores la tienen aquí marcada. Por ejemplo, en nuestras casas veríamos ¿no? En los interruptores grandes o industriales, pues los vemos en una plaquita de datos, a veces aquí, a veces aquí. ¿Y cómo sabemos que es la necesaria? Bueno, pues el fabricante te dice, yo tengo 10 como este interruptor. Y yo voy a Cenace y le digo, oye, Cenace, necesito que me digas qué valor de cortocircuito tengo. Ah, tienes 9. Ah, bueno, si pongo un interruptor 10, pum, punto. Es así de sencillo. Y pues así, es un trámite muy sencillo, a veces un poco tardado. En lo que es alta tensión es gratis y es rápido porque hay una lista publicada de todos los años de estos valores. Los que son media tensión, pues a lo mejor hay que hablar con el distribuidor, ya sea CFE, en México siempre es CFE, para que nos lo comparta, pero es un trámite gratuito y todos tienen derecho a saber el valor de cortocircuito o nivel de falla en su punto de conexión. Una vez que nosotros solicitamos este valor en el punto de conexión, pues ya no necesitamos nomás que asegurarnos que nuestras protecciones cumplan. Bueno, factor de potencia, el clásico, ¿no? Necesito un banco de capacitores. Bueno, el factor de potencia, básicamente, factor de potencia es un poquito la relación de la eficiencia de la energía que consumimos contra la que necesitamos para consumirla. No es desperdiciar, hay que aclarar acá algo bien claro. Esta energía no se desperdicia realmente, simplemente la necesitamos para funcionar. Por ejemplo, si yo tengo un motor, el motor es una máquina eléctrica. Esa máquina eléctrica está compuesta de bobinados con un rotor en su centro que está acoplado mecánicamente a una flecha o un eje, y ese eje transforma la energía eléctrica en mecánica para que sea utilizada de la manera que nosotros queramos, ¿no? Pues bueno, para girar ese eje necesitamos magnetismo, y ese magnetismo se produce con reactivos, con energía reactiva, con esto de aquí, que al final va a provocar movimiento mecánico, ¿sí? Y la suma de esta energía con esta energía son los kVAs. Básicamente así funciona la electricidad siempre. Hay unos detalles más allá, pero así funcionamos, como transformamos la energía que compramos al distribuidor, cómo la transformamos en movimiento, en calor, en luz, en información. Teniendo claro esto,
hay formas de hacer esto más eficiente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si nosotros esta energía reactiva, si la solicitamos a la red, pero a la vez, de este lado, ponemos un banco de capacitores, lo que va a pasar es que cuando nuestro motor demande esta energía reactiva, el banco de capacitores hará una función de compensarla y provocará que acá en la salida de nuestro transformador tenemos los kilowatts. No necesitemos solicitar esa energía a la red, porque el banco de capacitores, a grandes rasgos, la va a proporcionar. Entonces, ¿qué logramos con esto? Que el kVA y el kilowatt se parezcan, sean más o menos iguales, ¿sí? Y esto en amperes se reflejaría como una disminución en la cantidad de corriente que fluye a través de los conductores desde el generador hasta nuestro centro de carga, y a su vez tiene muchos beneficios como mayor capacidad de potencia disponible para los demás centros de carga, para la red, también menor calentamiento en los componentes, mm, y menor costo en la energía. ¿Por qué? Porque si nosotros compensamos nuestro factor de potencia, vamos a evitar que CFE o nuestro generador nos venda kVARs, porque los vamos a tener dentro de nuestra planta, no los vamos a intentar pedir. Entonces, pues ya no los vamos a pagar. Ahora, para el sistema, tener muchos kVARs para el sistema eléctrico en general es dañino porque provoca un poquito de inestabilidad, es energía que hay que traerla a través ya sea de gas, de movimiento de agua, de carbón, de energía nuclear, hay que producirla de todos modos, entonces te la cobran, y si consumes demasiados, inclusive hasta te pueden penalizar. En México hay algunos mecanismos que bonifican a los usuarios por no solicitar tantos reactivos. Si nosotros estamos superior a 95, bueno, 97 ya, hay que actualizarlo, este, seguramente la suministradora de energía nos va a dar una pequeña bonificación por ayudar al sistema. Y si estamos por debajo, nos va a poner una penalización. Ahora, para regularlo aún con más fuerza, entró la ley del servicio eléctrico a través de la CNE y las unidades de inspección para obligar a todos a cumplir con un factor de potencia alto y hacer más eficiente el sistema. Y pues quedó así, ¿no? Todos los centros de carga media tensión mayor o igual a 1 megawatt necesitan tener forzosamente el día de hoy el factor de potencia 97 y el 95% del tiempo. Y todos los centros de alta tensión también, ¿sí? Los centros de carga con una demanda contratada menor a 1 megawatt están exentos. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez 1 megawatt no provoca tantos daños en la red, o no es tan caro producir los reactivos necesarios o no inestabilicen tanto el sistema para que debamos de penalizar a pequeños centros de carga por esto. Porque hay otra cosa muy importante. Voy a volverlo a borrar. A medida de que este triángulo se va haciendo más pequeño, y luego todavía más pequeño, el factor de potencia se hace más complejo controlarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener equipos de reactiva más finos, más que controlen, que emitan menos reactivos, y esto hace más caro el tema y el costo-beneficio disminuye. Entonces, por eso también los centros de carga menores a 1 megawatt no se les penaliza. También, por ejemplo, si tenemos paneles solares, seguramente nuestra potencia estará en cero. Va a haber días que estemos positivos o en consumo, y va a haber días que estemos negativos o en generación. Cuando esta oscila entre el 0
el factor de potencia matemáticamente varía mucho, está cambiando de valor todo el tiempo. Entonces, ¿cómo controlamos eso? O sea, tendríamos que tener sistemas muy precisos, muy complejos, que la verdad no vale la pena porque un centro de carga que está consumiendo 0 kilowatts no tiene relevancia en el sistema, no tiene mucha relevancia. Es una casa, es el nivel de una casa, es el nivel de un local comercial. Entonces, también por este lado, hay que revisar bien los sistemas cuando tenemos paneles solares de cómo controlamos el factor de potencia y qué tanto tenemos que hacer. Mi recomendación es, si tienes paneles solares, revisa bien el control de tu factor de potencia, acércate o si se acerca una unidad de verificación, asesórate con ellos o con alguien de nosotros para ver si es necesario que lo controles con equipos más caros que te ayuden a mantener estos regímenes de control bien, o hay otras formas, ¿no? Hay formas de tener tu propia medición real, como carga, separarte tu medidor como el carga y generador, etcétera, ¿no? Entonces aquí también pues, es importante poner atención. ¿Y cómo lo cumplimos? Bueno, pues, lo único que tenemos que hacer, bueno, aquí ya es más complejo porque instalar un banco de capacitores es complejo. Y no nomás hay bancos de capacitores, hay muchos sistemas, sistemas de completación de potencia reactiva inteligentes. Son inteligentes, ¿por qué? Porque monitorean todo el tiempo lo que es la carga, la compensación que necesitas y lo que está viendo la red. Básicamente es eso, ¿no? Lo más comunes son bancos automáticos, SVGs, STATCOM y filtros activos. Se pueden acercar conmigo para cualquier asesoría de esto, lo hemos hecho todo el tiempo, es sencillo. Lo que nunca vamos a recomendar es compensación física. ¿Por qué? Porque cuando nuestra carga baje, la reactiva va a subir de manera capacitiva. Y eso, eso también es una penalización. Habíamos hablado que teníamos que estar 0,97 a 1. Eso significa que si nos pasamos del 1, estamos en incumplimiento. Entonces, pues por ese lado, vamos a quitar los capacitores fijos y vámonos todos a sistemas inteligentes. Contactores, tiristores, SVGs, IGBTs, STARCOM, cualquiera funciona. Pues para cada centro de carga una solución específica, eso es real. No a todos les podemos poner bancos automáticos, no a todos les ponemos un STATCOM, dependerá. Pero así cumplimos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues necesitamos hacer una medición en nuestra cometida para ver cómo andamos con el consumo de reactiva, cómo andamos con el factor de potencia, nuestro consumo de activa y determinar cuál es el equipo adecuado. Protecciones. Esto es muy polémico. Y es la causa principal de las penalizaciones, aunque no lo vean así. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una falla dentro de nuestro sistema? Pues que tenemos siempre por norma protecciones, ¿no? En este caso aquí tenemos aquí este interruptor y luego acá tenemos este otro interruptor y luego acá tenemos nuestro interruptor que va con, digamos que hasta aquí está el punto de conexión, aquí un vecino y aquí va la generación, ¿no? La transmisión y la generación. Bueno, si a nosotros nos falla un motor y el interruptor protege aquí, perfecto. A eso es lo que tiene que pasar. Pero si nosotros no tenemos nuestras protecciones coordinadas y el interruptor protege aquí ya es agua, ¿sí? Aquí ya es pachita. ¿Por qué? Porque, primero que nada, si nuestro centro de carga nomás depende de este transformador, o sea, toda nuestra producción está en este transformador, vamos a perder todo. Y eso es un paro de producción. Y cuesta dinero. Luego, si nuestro centro de carga es considerablemente grande como 1 megawatt, podríamos provocar oscilaciones en la red. Malo. Esto es penalización. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante entra el código de red, entra la CNE a decir, oye, tu oscilación se pasó al vecino y le dañaste su, su sistema de rectificado de agujas de catéteres para el corazón. Y entonces, ese tuvo que salir del sistema, a ese le dañó producción, él no consumió la energía eléctrica que tenía que haber consumido en ese periodo, nosotros entramos en sobreproducción, y alguien va a pagar por eso, y vas a ser tú, porque no contuviste tu falla donde era necesaria.
¿sí? Y si luego nuestra coordinación, que es esta, en nuestro centro, en nuestro punto de conexión, no está habilitada o coordinada con la del distribuidor y nosotros detenemos la generación o detenemos una línea de transmisión que alimentaba otros 50 centros de carga en la misma zona, esto ya es una falla mayor que compromete la seguridad nacional y esto ya se puede ir hasta un tema penal. Entonces, esta sección, la peor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues absolutamente necesario y aunque no esté tan regulado, hay que hacer un estudio de coordinación de protecciones. Hay que hacer un estudio de coordinación de protecciones, de preferencia con personal calificado, que nos ayuden a que esto se haga bien. Es sencillo, y es nuestra obligación. Entonces, ¿cómo sabemos qué protección necesitamos tener? Bueno, el estudio de coordinación de protecciones se basa en la falla de cortocircuito que nos proporciona el distribuidor SENACE. De ahí se hace un cálculo de ingeniería, se realiza y se verifica qué ajustes tenemos en nuestra protección principal y de ahí nos tenemos que ir a preguntarle a nuestro distribuidor qué ajuste tiene él o qué ajuste nos recomienda poner, base a la ingeniería que tenemos. A veces, si nuestro centro de carga ya estuvo conectado, ya pasó por unidad de verificación, ya el SENACE, ya CFE, transmisión, ya todos evaluaron nuestras protecciones, generalmente ya tenemos esos ajustes. Lo mejor es no moverlos sin avisarle al distribuidor. Si los movemos, tenemos que notificarlo y listo, ¿no? Entonces, seguramente llegará la casa de ingeniería que te haga el estudio de coordinación de protecciones y te dirá, estos son tus ajustes, y luego tú le dirás, ah, ajustame, y luego la casa de ingeniería te va a decir, sí, pero pide permiso. Listo. Así lo solucionamos, ¿no? Así cumplimos. Por último, control. Existe la figura, no conozco yo centros de carga con demanda controlable, de centros de carga con demanda controlable. ¿Y esto qué es? Bueno, generalmente todos operamos al 100% con nuestra carga o al 90%, pero nadie más que nosotros tenemos el control sobre ella. Pero existe la figura de que tú le puedas decir al SENACE o a la autoridad o a tu distribuidor que, oye, mira, yo necesito que nomás esta parte de aquí siempre la tenga conectada y esta, en caso de contingencia, esta capacidad, te permito tú que la desconectes si entramos en un estado de alerta, en un estado de emergencia, etcétera. Perfecto. Entonces, puedes llegar a lo mejor a un acuerdo con ellos o con el distribuidor de que esa energía te la venda más barata. No sé qué mecanismos podríamos usar. Aquí ya son negociaciones del mercado eléctrico mayorista. Pero básicamente es poner a disposición esta, esta demanda de energía del SENACE por si necesita quitarla. Básicamente eso es, ¿no? Y para eso pues se aplicarán sistemas de instrucción en conformidad manual de TIC, etcétera, ¿sí? No es muy normal, pero básicamente es eso, ¿no? Y pues nada más para cumplir con el código red es que estemos bien adaptados a los sistemas del SENACE. Y por último, el intercambio de información. Aquí, a este criterio del SENACE, determinar el SENACE, oye, hay centros de carga que nomás necesito que tengan bien su medidor, que tenga su reloj satelital, que les coordine la fecha, hora y ubicación para tenerlos ahí monitoreados tranquilamente. Pero habrá otros que me preocupa que los pueda desconectar algún hacker o que los podamos o que puedan provocar eventos de calidad de la energía, etc., etc. Bueno, pues se va a criterio de ellos, claro, a pedir esto, ¿sí? Y hay un manual, que es el manual de requerimientos y comunicaciones, que nos va a decir más o menos por dónde va a ir el diseño, pero al final el SENACE será el que nos dirá, mira, necesito que tengas estos equipos en tu centro de carga. Y ya veríamos, ¿no? Antes era muy sencillo, como que nada más está el medidor, iba alguien y le tomaba los registros con la hojita y así te cobraban la luz, como lo hacen ahorita en las casas, pero ya luego empezamos a ver sistemas más complejos, sobre todo en alta tensión, que tienen nuevos tableros de protecciones con unidades, sobre todo la famosa RTU, que nos van a ayudar a certificar nuestra comunicación con el SENACE y pues cumpliríamos con esta parte, pero esto
se acercaría alguien del SENACE o una unidad de verificación o la CNE a decirnos, oye, necesitamos que tu centro de carga cumpla con esto, vamos a ver qué diseño te mandamos y pues es obligatorio cumplir. Y bueno, señores, hemos terminado. Hemos terminado. Los últimos dos, la verdad es que son muy cortitos. No se puede explicar muy a detalle lo que es el intercambio de información porque, pues, primero que nada es un tema de ciberseguridad, dependerá cada caso, de que el centro del SENACE decida cuál sí, cuál no, etcétera, ¿no? Pero si quieren darse una idea, pues en el manual de requerimientos de tecnologías, ahí te dice más o menos qué necesita cada centro de carga. Y bueno, señores, les decía que este tema iba a ser un poquito más técnico. La semana pasada nos fuimos un poquito más al marco teórico y legal. Hoy vimos la primera parte de lo técnico. La semana que entra veremos calidad de la energía, que es otro tema que en ese decimos meter un poquito más a detalle. Y espero que les haya agradado esto. Estoy a sus órdenes. Cualquier duda, comentario, aquí estoy al pendiente. También tienen mi teléfono. Y si alguien necesita un poquito más de los requerimientos de ciberseguridad, lo mejor sería que lo platicáramos un poquito viendo su centro de carga. Estoy viendo aquí en el chat. Este, porque no es sencillo determinarlo nada más con el librito. No sé, alguna otra duda que tengan, señores. Estoy a sus órdenes. Manuel Medina, Apsa Energy. Mm, Pues soy parte de un gran equipo de trabajo, no nomás soy yo. Me toca a mí hablar el día de hoy, pero tenemos varios ingenieros aquí que son muy buenos. Estoy a la orden. Excelente, Manuel, muchas gracias. Sí, de igual manera, si tienen alguna duda o algún comentario, pueden levantar su mano para poderles habilitar el micrófono y poder resolver todas sus dudas. Nos preguntan en dónde se puede revisar la información del primer módulo. Eso lo tenemos en YouTube. Nada más tengo que confirmar si ya está habilitado para que lo puedan revisar. Igual si me puedes dejar tus datos en el chat, Ángel, para poder mandarte la información y el PDF con los temas que se vieron en la sesión pasada. Excelente. Pues si nos pueden ir apoyando, por favor, para la parte de la encuesta, ahí también pues dejar sus datos y algún comentario adicional, algún proyecto o asesoría ya un poquito más específica con cada uno de ustedes para que pueda Manuel aquí tener toda esta información y darles el conocimiento y ver más profundo todos los detalles. Muy bien, señores, pues les agradezco su tiempo. La verdad es que es un tema interesante, es un tema un poquito extenso, pero suele ser más sencillo de lo que parece. Estamos a la orden para ayudarlos. Ya tenemos experiencia, tenemos muchos años con algunos centros de carga importantes que nos han dado muy buenas experiencias, muy buenas anécdotas y quedo a sus órdenes. Creo que no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos por su asistencia. Estamos en contacto. Que tengan A ti, excelente día. Judith, que tengas buen día. Hasta luego.